Nunca imaginé que un día me convertiría en alguien que escribe sobre sus experiencias de vida, especialmente en un espacio público como este. De hecho, nunca fui muy bueno contando historias, y durante mis años en la escuela, las redacciones siempre fueron un desafío para mí. Pero, después de 5 años viviendo esta realidad, me doy cuenta de que mi perspectiva ha cambiado. El tiempo que he pasado aquí me ha transformado de varias maneras, y ahora me veo compartiendo pensamientos que alguna vez consideré irrelevantes. Soy Nathan, y ahora que tengo 33 años, siento que la edad ha traído más que solo números. Crecí en una granja de ganado, donde mi padre todavía trabaja, lidiando diariamente con la rutina simple pero exigente de la ganadería. Mi hermano mayor, Jake, asumió la mayor parte del trabajo cuando decidí seguir un camino diferente. La vida rural nunca fue mi vocación, y la idea de ser policía parecía una elección más intrigante. Cuando entré al departamento de policía a los 28 años, no sabía exactamente qué esperar. La ciudad es pequeña, casi un punto olvidado en el mapa, donde los crímenes graves son raros y la vida se desarrolla a un ritmo tranquilo. No hay pandillas ni tiroteos, solo la rutina de lidiar con borrachos ruidosos y vecinos que discuten por los perros. El trabajo, aunque simple, tiene sus desafíos. Desde el principio, mi asociación con Joy ha sido constante. Lleva 30 años en la fuerza, un verdadero policía de la vieja escuela, con un robusto bigote y una pasión por la pesca. Su visión de la jubilación parece más una leyenda que una meta realista, y su presencia se asemeja a la de un segundo padre, aunque sin los sermones que a menudo se nos dirigen sobre la vida y nuestras elecciones. La ciudad, a primera vista, parece un lugar común, calles tranquilas, casas bien cuidadas y personas que se saludan, incluso siendo extrañas. Sin embargo, hay peculiaridades que la hacen única. Por ejemplo, las puertas de las casas permanecen sin cerrar, mientras que sal se cuelga sobre ellas, en saquitos o frascos. Esta tradición es un misterio que pocos se atreven a discutir, pero todos parecen saber que es una especie de protección. Crecí con esta superstición, sin cuestionarla, pero ahora, después de 5 años de experiencias, me doy cuenta de que hay reglas no dichas que moldean la vida aquí, y siento que aún no las conozco todas. Por eso, siento la necesidad de escribir esto. Alguien necesita hacerlo, especialmente para los novatos que vendrán después de mí. La primera regla que todos deben saber es simple: nunca entres en la Casa Roja al final de Barb Road. Esta casa es una presencia familiar para todos en la ciudad, al mismo tiempo, una fuente de temor. El rojo vibrante de su pintura nunca se desvanece, y la casa permanece intacta, como si el tiempo no la hubiera afectado. Los pájaros evitan su techo, y hasta los perros dudan en acercarse. La Casa Roja es un punto de referencia, pero no por razones positivas. Es un lugar donde se advierte a los niños que no se acerquen, y donde las leyendas se entrelazan con la realidad. Cuando era niño, siempre había desafíos lanzados por adolescentes mayores. Nos acercábamos, lanzábamos piedras y nos reíamos, pero nadie realmente se atrevía a entrar. El miedo a lo desconocido nos impedía, ya que todos sabíamos que las personas desaparecen alrededor de la Casa Roja. No es algo que ocurra con frecuencia, pero lo suficiente como para que los rumores se propaguen. Algunos dicen que está embrujada, mientras que otros creen que algo terrible sucedió allí. La historia de Beth, la joven que vivió en esa casa con su familia, es la más contada. Supuestamente, ella tenía un lado oscuro, y la tragedia que siguió la convirtió en una leyenda viva. Se dice que Beth atrapó a su propia familia, tras la muerte de todos, quedó atrapada en el sótano de la casa, esperando. Esto fue hace más de 100 años, pero la ciudad aún vive bajo la sombra de su historia. Incluso existe una canción de cuna sobre ella, que los niños solían cantar, desafiándose unos a otros a decir su nombre cerca de la casa. Pensaba que era solo un juego, pero ahora, con el peso de los años, me doy cuenta de que hay mucho más en la historia de lo que parece. La Casa Roja permanece en silencio, pero el teléfono fijo que aún suena es un eco de algo más profundo y siniestro. De vez en cuando, recibimos llamadas provenientes de la Casa Roja, aunque nadie la utilice actualmente. Los veteranos saben que no deben contestar, pero siempre hay un nuevo despachador que olvida y termina atendiendo. El silencio del otro lado es casi ensordecedor. El último policía que atendió una de esas llamadas nunca volvió a ser el mismo. Salió corriendo de la casa, pero no habló sobre lo que vio. La ciudad siempre ha tenido sus reglas, y esta experiencia se convirtió en una más. Otra regla esencial es evitar la Ruta 6. Durante el día, parece inofensiva, pero por la noche, todo cambia.
El asfalto, aunque desgastado, se convierte en un lugar de misterio y accidentes. La primera vez que conduje por allí de noche, mis luces altas fallaron y todo a mi alrededor se sumió en la oscuridad. La sensación de impotencia fue abrumadora, y cuando pasé por el último poste, la luz volvió a funcionar. Esta carretera es donde ocurren la mayoría de los accidentes, y las historias de conductores que enloquecen por razones inexplicables son sobrenaturales. Las personas que se detienen en sus autos, gritando y perdiéndose en una furia inexplicable, son una visión común. Un hombre que solía tener una ferretería cayó en un estado de desesperación que lo llevó a romper su propio parabrisas. Otros simplemente desaparecen al intentar hacer autostop, y yo mantengo un archivo en mi mesa para aquellos que no logran volver. Cada 6 meses, alguien aparece en la comisaría, pálido y tembloroso, afirmando que estaba caminando por la Ruta 6, pero no tiene idea de cuánto tiempo pasó allí. Hablan de hitos repetidos que juran haber visto, pero la carretera, en su simplicidad, no debería causar tal confusión. Estas personas, generalmente forasteros, ignoran las advertencias, creyendo que las historias son solo leyendas. Pero yo sé que, si no escuchas, el precio a pagar puede ser alto. Por eso sigo advirtiendo. No quiero ver nuevos rostros en la comisaría, con ojos asustados y cuerpos desgastados. Un cajón lleno de rostros desaparecidos es una realidad con la que lidio a diario. Al escuchar las historias de aquellos que nunca volvieron, me pregunto si algún día encontraré respuestas sobre lo que sucede en la Ruta 6. Además, también está el túnel de drenaje pluvial. Creado para combatir las inundaciones, es un espacio donde los niños suelen aventurarse, pero las historias que han surgido a su alrededor son perturbadoras. Kyle, un chico de mi infancia, desapareció por un tiempo y regresó temblando, sin explicar lo que sucedió. Otros relatos han surgido, indicando que el túnel no funciona como un túnel normal. Es como si hubiera un portal a otra realidad, algo que desafía todas las leyes que conocemos. Y luego está el gato negro. Su presencia en la ciudad es innegable, aunque parece una superstición tonta, muchos creen que está ligado a eventos extraños. Siempre aparece antes de que algo malo suceda, y su conexión con el túnel y la Casa Roja es un misterio que nadie logra desentrañar. Si lo ves, ten en cuenta que podría ser una señal. Por último, pero no menos importante, está el antiguo correo. La estructura, aunque desgastada, aún emite cartas que desafían la lógica. Las personas reciben mensajes de seres queridos que ya se han ido, y la ciudad ha dejado de cuestionar su origen. Estas cartas son una ventana al pasado y, de cierta manera, un recordatorio de que la línea entre los vivos y los muertos es más tenue de lo que imaginamos. Es un pensamiento desconcertante, pero, al mismo tiempo, intrigante. Sigo aquí, observando todo esto, y ahora, mientras me preparo para la llegada de nuevos novatos, siento la responsabilidad de compartir lo que he aprendido. La ciudad sigue vibrando en sus peculiaridades, y estaré observando, esperando que ellos sigan las reglas que moldean nuestro mundo. Espero que, al leer esto, entiendan que no se trata solo de historias, sino de lecciones valiosas que pueden salvar vidas. Que nunca se olviden de lo que significa estar en este lugar, donde lo normal es solo una fachada. La ciudad no es solo un lugar de trabajo, es un organismo vivo, pulsando con historias y secretos que merecen ser contados. Cuando miro a mi alrededor, me doy cuenta de que cada esquina esconde algo. Cada rostro que veo en la comisaría lleva una historia propia, una trayectoria marcada por elecciones que, a menudo, no se comprenden. Cada día es una nueva oportunidad para aprender algo, no solo sobre el crimen, sino sobre la esencia humana. Las interacciones que tengo con la comunidad son recuerdos que se acumulan en mi mente, ayudándome a entender la complejidad de la vida aquí. Recuerdo una vez en que un anciano entró a la comisaría, con su mirada perdida y distante. Era uno de los residentes más antiguos de la ciudad, y su presencia siempre evocaba una mezcla de respeto y curiosidad. Comenzó a hablar sobre su juventud, cuando la ciudad era un lugar muy diferente. Sus historias estaban llenas de esperanza y determinación, pero también de dolor y pérdida. Mencionó la Casa Roja y cómo, en tiempos antiguos, los niños solían reunirse para escuchar a los mayores contar historias sobre ella. La forma en que hablaba del pasado me hizo dar cuenta de que la ciudad es un palimpsesto de experiencias, donde cada nueva capa de historia se superpone a la anterior. Este tipo de sabiduría es raro hoy en día, y siempre que puedo, busco aprender de aquellos que tienen más experiencia. La ciudad es un eco de voces que necesitan ser escuchadas. Cada conversación me ayuda a moldear mi propia narrativa, y esas interacciones se convierten en parte de lo que soy.
La noción de pertenencia aquí es fuerte, y me siento parte de algo más grande. Cuando llega un nuevo novato, siento una responsabilidad inmediata de guiarlo, de compartir las lecciones que he aprendido a lo largo del camino. Es un ciclo continuo de aprendizaje y enseñanza, donde cada generación de policías lleva su carga de historias y experiencias. Y, a medida que se acerca el mes de llegada de los nuevos reclutas, la expectativa crece. Sabemos que cada uno de ellos trae consigo un nuevo conjunto de valores, ideas y sueños. Pero también traen consigo la ingenuidad de la juventud. Esto es algo que todos hemos experimentado en algún momento. El deseo de demostrarte a ti mismo y al mundo que eres capaz de enfrentar cualquier desafío. Pero aquí, los desafíos son diferentes. No son solo físicos, sino psicológicos y emocionales. Lo que puede parecer una ciudad tranquila esconde profundidades que pueden ser abrumadoras. En los días que siguen, veo a una nueva generación de oficiales preparándose para enfrentar esta realidad. Entran con sonrisas confiadas, pero el tiempo revela que la confianza puede ser tambaleante. A veces, se enfrentan a situaciones que desafían su percepción de moralidad y justicia. Una simple llamada para lidiar con una pelea de vecinos puede transformarse rápidamente en algo más complejo, requiriendo una habilidad de empatía que no se puede enseñar en el aula. Uno de los nuevos reclutas, un joven llamado Alex, se destacó desde el principio. Tenía una energía contagiosa y una sed de justicia que era admirable. Pero, una noche, mientras respondíamos a una llamada sobre una pelea en un bar local, vi cómo su expresión cambiaba. El caos que se desarrolló ante nosotros era algo que no esperaba. La gente gritaba, y la tensión era palpable. Alex, en su determinación de ayudar, se puso en una situación arriesgada. Fue en ese momento que me di cuenta de que, independientemente de cuán bien te prepares, algunas experiencias son inevitables y pueden moldear tu visión del mundo para siempre. Después de que la situación se calmara, conversamos sobre lo que había sucedido. Estaba molesto, no solo por la confusión, sino por sí mismo. Esto es algo que todos enfrentamos, y recordé mis propias luchas. Tuve que recordarle que esto formaba parte del proceso de convertirse en policía. Cada experiencia, incluso las difíciles, es una oportunidad de crecimiento. Él escuchó atentamente, y vi una chispa de comprensión en sus ojos. Ese momento de vulnerabilidad es lo que nos une, y es lo que todos los novatos deben aprender a abrazar. Mientras tanto, la ciudad continúa girando en su ciclo habitual, y la rutina se mantiene. La Casa Roja permanece como un monumento silencioso, y la Ruta 6 sigue engullendo a aquellos que ignoran las advertencias. Pero, incluso con las señales de alerta, la vida en la ciudad no se detiene. Los niños juegan, los adultos trabajan, y la vida continúa, aunque muchos no perciban los peligros que acechan. Cierta noche, mientras estaba de guardia, recibí una llamada extraña. El teléfono sonó y, al contestar, solo escuché silencio. Un silencio tan profundo que parecía casi ensordecedor. Recordé las historias que circulaban sobre el teléfono de la Casa Roja, y por un momento, una ola de frío recorrió mi espalda. Colgué y miré por la ventana, observando la ciudad iluminada por las luces de la calle. Era un recordatorio de que, incluso en las horas más tranquilas, lo desconocido siempre está presente. Con el paso de los días, la ciudad y sus misterios continúan fascinándome. La interacción con los nuevos reclutas me hace darme cuenta una vez más de cuán vital es el conocimiento. Y mientras comparto las reglas no dichas, las historias y las advertencias, me doy cuenta de que no solo estoy formando nuevas generaciones de policías, sino también perpetuando la cultura y la historia de esta ciudad. Cada uno de ellos, al igual que yo, se convertirá en parte de este ciclo interminable. Al final del día, esta ciudad es un microcosmos de la vida, repleta de desafíos y recompensas. Y, mientras me preparo para la nueva generación, no puedo evitar sentir una mezcla de esperanza y preocupación. Espero que tengan el coraje de enfrentar lo que está por venir, y que, al hacerlo, aprendan la importancia de escuchar las voces del pasado. Porque, al final, estas historias son lo que nos mantiene unidos y nos recuerdan que, incluso en un lugar pequeño y aparentemente tranquilo, siempre hay algo por descubrir. Mientras los días se desarrollan y la nueva generación de policías comienza a integrarse, me doy cuenta de que la dinámica de la ciudad está en constante evolución. Con cada nueva experiencia compartida, cada historia contada, la conexión entre nosotros se fortalece. Los novatos, con sus diferentes perspectivas y enfoques, traen una frescura que rejuvenece la fuerza. Son recuerdos vivos de que la vida continúa,
incluso cuando las sombras del pasado todavía nos rodean. Un día, mientras revisaba algunos de los archivos antiguos en la comisaría, encontré un informe sobre una desaparición que ocurrió hace años. La historia estaba enterrada bajo pilas de papel, pero al leerla, sentí una ola de nostalgia y tristeza. El caso involucraba a un joven, como Alex, que había desaparecido al hacer autostop en la Ruta 6. El informe mencionaba la búsqueda, el desespero de la familia y las cartas que se habían enviado, pero, como tantas otras historias, se había perdido en el tiempo. Este recuerdo me hizo reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de cada uno de nosotros dentro de este tejido social. Con esto en mente, decidí que tenía que hacer algo. Reuní a los nuevos reclutas y compartí con ellos no solo las reglas de la ciudad, sino también las historias que las rodean. Hablé sobre el joven desaparecido, sobre la Casa Roja y sobre la Ruta 6. La mirada atenta de ellos me recordó cuando era nuevo en el departamento, lleno de preguntas y dudas. Ese día, no solo les enseñé sobre lo que puede ser visto, sino también sobre lo que está oculto bajo la superficie. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que cada uno de los nuevos reclutas estaba comenzando a formar su propia comprensión de la ciudad. Estaban aprendiendo a escuchar las voces de los mayores y a respetar las historias que moldearon el lugar en el que viven. Esto era más que una simple formación, era un rito de paso. Un día, mientras estábamos de patrulla, Alex y yo pasamos por la Casa Roja. Él me miró, y en su mirada, vi la determinación de un hombre que estaba comenzando a comprender la profundidad de las tradiciones y del respeto que deben ser mantenidos. Con el tiempo, la ciudad no solo me enseñó sobre los peligros y misterios que la rodean, sino también sobre la importancia de la comunidad. Nuestros lazos se han fortalecido, y los desafíos que enfrentamos juntos nos han unido. Las noches de patrulla se convirtieron en momentos de camaradería, donde compartíamos risas e historias, pero también reflexionábamos sobre las luchas y los triunfos que vivimos. Entonces, llegó el día en que, de alguna manera, el ciclo se completó. Recibimos una llamada sobre un coche abandonado en la Ruta 6. Al llegar, encontramos una mochila que pertenecía a uno de los autoestopistas desaparecidos. La sensación de urgencia y determinación nos invadió mientras examinábamos la escena. El equipo trabajó unido, cada uno aportando sus habilidades y conocimientos al proceso. Era como si, en ese momento, todas las historias que escuchamos y las reglas que aprendimos finalmente se unieran para guiarnos. Después de horas de trabajo, logramos localizar al autoestopista, que se había perdido y estaba en estado de shock. El alivio fue palpable, y la alegría de rescatar una vida hizo que todo valiera la pena. Al mirar los rostros de los nuevos reclutas, me di cuenta de que se estaban convirtiendo en policías no solo por el entrenamiento, sino por la forma en que abrazaron la misión de proteger y servir. Con el tiempo, la ciudad continuó con su rutina, y las historias fueron transmitiéndose. La Casa Roja seguía allí, un símbolo de la historia y del misterio, pero la nueva generación de policías estaba comenzando a moldear su propio legado. Y así, mientras comparto esto, espero que aquellos que vengan después de mí aprendan a respetar las tradiciones, a escuchar las historias y a comprender que, en cada rincón de la ciudad, hay algo por descubrir. Esta ciudad, con sus peculiaridades, sigue siendo un lugar de aprendizaje y crecimiento. Yo, ahora, ya no soy el novato. El peso del tiempo se ha convertido en parte de mí, y, aunque aún hay misterios por resolver, una cosa es cierta: cada uno de nosotros es parte de una narrativa continua. Cada historia, cada advertencia y cada regla no son solo fragmentos del pasado, son lecciones que nos guían hacia el futuro. Así, al cerrar este capítulo y dejar las palabras grabadas, deseo a todos los que vengan a este lugar que siempre mantengan la mente abierta. Que escuchen los susurros del pasado y estén listos para enfrentar lo que el futuro depara. Porque, en el fondo, la verdadera esencia de la ciudad está en su capacidad de unir a las personas, de crear lazos y de recordarnos que, incluso en medio de lo desconocido, nunca estamos solos. Y, sobre todo, que las reglas no son solo límites, sino guías que nos ayudan a navegar por las complejidades de la vida. La ciudad y sus historias continuarán viviendo, y, mientras haya alguien para contarlas, nunca serán olvidadas.